Contexto legal. Hugo Morales, abogado postulante, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, como pocas veces, tal vez, ahora voy a hablar bien del Congreso del Estado. Y voy a hablar bien porque precisamente esta semana se discutió en comisiones y en el Pleno una iniciativa que tiene que ver con el delito de usura y en términos generales con el cobro extraordinario de intereses, ¿no? Un tema pues que resulta muy interesante y muy oportuno en la medida en que México forma parte ya a través de diversos convenios internacionales, pues forma parte, digamos, de la Liga de Países que se ha preocupado por establecer un esquema de derechos humanos ligado a la legislación local. Entonces resulta interesante, pues decía yo, porque existe ya una convención internacional que de alguna manera reconoce el hecho de que el cobro de intereses de forma, vamos a decir, extraordinaria o especialmente altos, pues deben ser protegidos o deben ser de alguna manera eliminados de las legislaciones para garantizar los derechos humanos de la población. Un tema que decimos, pues en pocos estados se ha venido legislando. Hay que decir que no es el primer estado en el que se discute esto. En Aguascalientes aproximadamente hace unos 2 años ya se discutió el tema de poner un límite a los intereses y de hecho en el estado de Aguascalientes, como comentaba, existe ya esta restricción que es del 36% anual. Un límite que, bueno, pues a algunos les parecerá pocos, a otros les parecerá muchos, pero sin embargo sí se encuentra ya dentro de los estándares de las convenciones internacionales. A partir de esto hay que decir, también como corolario, que en el estado de Coahuila hace algunas semanas se empezó a discutir este tema a partir de que Samir Fernández presenta una iniciativa que a mi gusto todavía estaba un poquito más exagerada porque hablaba de disminuir los intereses a el coste interbancario, lo que pues de por sí ya me parece muy bajo, no porque no estuviera de acuerdo en que se disminuyeran estos intereses, sino porque el hecho de disminuirlo al coste interbancario pues prácticamente lo hace llegar a que los intereses en este país, ya sean bancarios o entre particulares, no pudieran superar el 3 o el 4%, ¿no? Anual. Lo que de hecho el 36% es el 3% mensual. Mensual, pero el interbancario sería un 3% anual, ¿verdad? Un 4% anual, lo que evidentemente... A ver, sobre lo que te prestan. Sobre lo que te presta el banco, no sobre lo que tú ahorras. Sí, claro. Pero ese es el detalle, ¿no? Que había una desproporción, pues, es decir, cómo van a aceptar los bancos que la tasa interbancaria, pues, sea el límite para que se cobren intereses, ¿no? De entrada, porque resulta, pues en algunos casos, pues muy cercano al coste inflacionario, y hay que decir actualmente, por ejemplo, un contrato de crédito de hipoteca de adquisición de bien inmueble probablemente puede estar rondando entre el 8.5 o el 10% anual, ¿no? Con lo que a lo mejor hablar de la tasa interbancaria como el límite máximo, pues de entrada ya parecería muy escueto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también hay que reconocer que el concepto de intereses en muchos casos pues deviene nada más del coste natural del dinero y de la inflación y otros conceptos, pero en otros muchos casos también tiene incorporadas sanciones por el impago o por el incumplimiento de una obligación. En ese caso estamos hablando de intereses moratorios, ¿no? Parecería un poquito injusto que si una persona se obliga a cierto día a pagar una cantidad de dinero y luego resulta que incumple por 2 o 3 años y todavía lo demandan y todavía de alguna manera pretende eludir sus obligaciones, pues que pudieran ajustarle al coste interbancario los daños y los perjuicios que le ocasionaría. Sin embargo, decimos, se ha establecido ya en el Congreso un límite que se maneja del 37%. No deja de ser pues un costo alto relativamente, porque estamos hablando del 3.05% mensual y finalmente pues aunado a otro tipo de cuestiones como pueden llegar a ser los intereses, el IVA pues puede llegar a incrementarse un poquito más, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en consideración que hay
agiotistas que te cobran hasta el 10 o el 20% mensual sobre lo que te prestan. De tal suerte que, bueno, pues sí, este límite parece tener un poquito de sentido, ¿no? En esta reforma se está planteando dos cosas. Primero, pues evidentemente que aquellas personas que cobren intereses superiores a estos valores que estamos comentando, pues sean sancionados de 2 a 8 años con pena de prisión y con un resarcimiento económico. Y por otro lado, en materia civil, que resulta también tal vez la parte más interesante, es el hecho de que cuando existan contratos o títulos de crédito o cualquier otro documento en el cual se establezca una tasa de interés superior a este 37%, cuando sea exigible ante un juez, el juez deberá de oficio disminuir hasta el límite superior que acabamos de mencionar. Es decir, que si a una persona se le está exigiendo el 10 o el 20% mensual, como usted lo comenta, licenciado, bueno, pues los jueces de oficio, sin necesidad de que lo requiera, en este caso la parte demandada, deberán tomar en consideración las condiciones del contrato y el límite que impone ahora el Código Civil para que no se exceda, en el mejor de los casos, de ese 37%. Que ya es usura, ¿no? Bueno, es alto definitivamente, pero hay que decir también, como decíamos en un principio, que una cosa son los intereses convencionales, vamos a decir, el coste del dinero mensual, sí, que en unos casos llega a ser de 10 o de 20%, pero hay que decir que en otros muchos casos están muy relacionados con los costos moratorios que pues, podría llegar a ser incluso hasta poco. Yo les digo, imagínate a una persona, como luego escuchamos por ahí, que invierte todo su patrimonio, tal vez en apoyar el desarrollo, vamos a poner un ejemplo del Estado, ¿verdad? Como proveedor y está aportando todo y hasta consigue una hipoteca y realiza obras de infraestructura que finalmente no se pagan, ¿verdad? O que les retrasan sus pagos. Bueno, pues en este tipo de casos debe haber un resarcimiento por parte de quien debe, ¿no? Este tipo de cuestiones son muy delicadas y sin embargo me parece que se está sorteando de una manera, pues vamos a decir, prudente, porque finalmente se está estableciendo que en el mejor de los casos el costo moratorio tampoco deberá exceder de ese 37%, lo cual, como dice Marcela, bueno, puede llegar a ser alto, pues sí, definitivamente sí. Y por otro lado también hay que tomar en cuenta una cuestión, Marcela. Uh-huh. Los créditos que otorga la banca en muchos casos, tratándose de créditos personales, pues son muy cercanos a ese 37%. Sin hacer un estudio exhaustivo, hay que decir que muchas tarjetas de crédito bancarias exceden ese 37%, para no decir que muchas incluso exceden hasta el 50% anual. 55% una de ellas. Así es. Entonces estamos viendo que esta reforma también tendrá un impacto en las instituciones bancarias y no únicamente tratándose de relaciones comerciales entre particulares, porque parecería que esta reforma pues incide únicamente, por ejemplo, en casas de empeño, en prestamistas o en algún tipo de relación comercial que pudiera inferir ese tipo de intereses ante el incumplimiento de una obligación. Y decimos, no es exclusivo del sector particular, sino que las instituciones de banca de crédito pues también se podrían llegar a ver afectadas por esta reforma. Un tema que, bueno, pues que resulta interesante, que seguramente en los próximos meses veremos qué resultados da también en la forma de dar créditos por parte de la banca. ¿Ya fue decretada? Bueno, esta se discutió, hay que decir una cosa también muy mala del Congreso del Estado, tiene un problema muy grave de comunicación social, entonces como que no fluye muy fácilmente la información. Esta reforma fue aprobada en comisiones, fue discutida en el Pleno, fue aprobada en el Pleno, pero sin embargo, bueno, hay que agradecer también a Luis Gursa, que amablemente me hizo llegar los documentos de trabajo de esa sesión y que tuve la oportunidad de leerlo y platicarlo aquí, pero la verdad de las cosas es que formalmente todavía no existe un comunicado por parte del Congreso del Estado en relación a la discusión de ese tema. No se ha publicado en el diario. Bueno, en el periódico oficial del Estado todavía no se publica, habrá de ser publicado y una vez que se publique entrará en vigor. La fecha pues no la conocemos a priori porque hay que decir que pasa por un proceso solemne en el cual el gobernador del estado pues debe darle la publicidad y también debe verificar las condiciones de legalidad para que entre en vigor. Y
Sin embargo, diría yo que muy probablemente no pasará de las próximas 2 o 3 semanas que deberá ser publicado. Ahora, hay un principio constitucional de la no retroactividad de la ley. Te digo por este comentario que hace Radio Escucha y a ver qué le podrías decir tú. Dice, mi tía solicitó un crédito con una agiotista, le pidió 5,000 pesos de préstamo. Cuando ella ya había pagado 15,000 pesos, le dijo que ya le iba a dejar de pagar porque ya le había dado 2 veces la cantidad que le pidió. Ahorita mi tía debe 50,000 pesos y el agiotista amenaza con embargarla. ¿Es procedente? Bueno, hay que decir que muchas de estas amenazas no tienen un sentido ni un fundamento, porque básicamente ese tipo de personas trabajan sobre la ignorancia de la gente, ¿no? Sí. Es decir, firman tal vez un documento y a partir de que mantienen ese documento en su poder, pues siguen exigiendo dinero, ¿no? Pero hay personas a las que ya incluso les quitan su casa por un adeudo de 3,000 pesos. Bueno, hay que decir algo también. Esta reforma, es muy oportuna porque decimos existen una serie de elementos que hacen que tenga un valor social y un valor actual, ¿no? Pero también hay que decir que ya los juzgados han venido disminuyendo o ponderando las tasas de interés cuando son extraordinariamente altas, ¿no? Hay que decir que en algunos casos, y también en este sentido la reforma es positiva para las instituciones bancarias, cuando era muy alto este interés, se había venido disminuyendo casi hasta el 1.2% mensual. Ya lo hacían o de oficio, ya lo venían haciendo algunos juzgados, particularmente los juzgados federales. De tal suerte que cuando vemos esto como una realidad, nos indica que a la pregunta de nuestra radio escucha, nos indica que muy probablemente ese tipo de amenazas son extrajudiciales. Nunca se terminan concretando porque decimos pues ya existe a priori un valor y un juicio que tiene que utilizar el juez para poder determinar si son justos o no esos intereses que se están cobrando. Entonces hay que decir que muchas de estas veces se basan en amenazas que tienen que ver con la ignorancia de la gente, con la creencia de la gente de que efectivamente se les va a privar de sus bienes y bueno, pues buscan la manera de saldar ese tipo de cuentas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues se pueden hacer varias cosas, pero entre esas tal vez se puede consignar el pago del título de crédito que tiene esta persona en garantía y consignarlo ante un juzgado para que el juzgado cite a quien es el tenedor de ese título de crédito y pueda recibir ahí el dinero y a su vez entregar el pagaré. Excelente. Hugo, un punto de contacto. Bueno, por supuesto, a través de GREM y mi correo electrónico que es hmorales@lagunalegal.mx. Gracias, doctor Hugo Morales, 9:25 a.m. Siga con nosotros.